Buenos días. El mundo se prepara para redibujar sus fronteras y el lápiz, bueno, lo sostiene un frágil hilo de diplomacia y petróleo. Hoy analizamos cómo un bloqueo de agua en Gaza, una fuerza inoperante en el Líbano y un estrecho bloqueado en Irán amenazan con cambiar el mapa global en cuestión de meses. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este espacio de análisis a fondo sobre la actualidad internacional. Hoy es 30 de abril de 2026. Saludos cordiales. El objetivo de hoy es desgranar los mecanismos reales que operan detrás de los titulares. No nos quedaremos en la superficie, en las declaraciones políticas, sino que examinaremos la maquinaria diplomática y operativa que reconfigura Oriente Medio. Y por extensión, la economía mundial. Efectivamente. Antes de adentrarnos en la materia, es preceptivo informar que este análisis es presentado por ProWave AI y generado a través de Stylo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Es relevante entender qué significa esto exactamente. Claro. Stylo News es la versión orientada al consumidor del software Stylo Intelops. Exacto. Hablamos de una arquitectura diseñada originalmente para operaciones empresariales, de gobiernos, de ejércitos. Y corporaciones globales. Así es. En la práctica, esto significa que nuestra audiencia tiene acceso directo a una herramienta concebida para asistir a los líderes que toman las decisiones de alto nivel. Una capacidad de síntesis analítica indispensable, desde luego, cuando nos enfrentamos a crisis donde los eventos locales tienen repercusiones mundiales inmediatas. Nuestro propósito hoy es analizar los patrones de las últimas 2 semanas en Israel, Gaza, Líbano e Irán. Y siempre, manteniendo nuestro compromiso inquebrantable con la neutralidad. Por supuesto. Presentaremos hechos concretos, expondremos las diversas perspectivas y posibles vías de acción, todo con rigor, serenidad y alejados de cualquier alarmismo. A ver, para establecer el marco de referencia, debemos observar la región desde una perspectiva macro. A 6 meses de ese alto el fuego en Gaza, que, recordemos, entró en vigor en octubre de 2025. Mediado por Estados Unidos, bajo la administración del presidente Trump. Exactamente. Pues a 6 meses de aquello, Oriente Medio se encuentra en un precario estancamiento diplomático. No estamos ante una región en pacificación, sino ante un tablero con múltiples frentes abiertos simultáneamente. Cada actor parece estar ganando tiempo. Sobre el terreno es una ilusión. Una ilusión absoluta, ¿sí? Los informes de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel indican que Hamás no está desmovilizándose. Al contrario, están aprovechando, este vacío temporal para reclutar nuevos efectivos. Y reconstruir su ala militar, claro. Exacto. Pero lo más llamativo es cómo consolidan su control civil. Las fuentes destacan su dominio en la distribución de bienes y, su victoria en las recientes elecciones municipales en Deir al-Balá. Es un punto crucial. Y aquí surgen dudas razonables. Porque si la infraestructura militar está mermada, ¿cómo logran mantener un control civil tan férreo frente a una población que está devastada? Bueno, el control no se ejerce únicamente a través de las armas, sino mediante la administración de la escasez. Quien gestiona la distribución de bienes básicos, el pan, el combustible, las medicinas, ostenta el poder real. Las elecciones en Deir al-Balá no son un evento rutinario. Son un mecanismo de legitimación. Efectivamente. A través de ellas proyectan un mensaje interno y externo. Siguen siendo la autoridad ineludible que estructura la vida diaria. Claro, y esa consolidación civil explica el fracaso de las iniciativas internacionales. El plan de desarme propuesto por la Junta de Paz, liderada por Estados Unidos, se encuentra encallado. Totalmente bloqueado. La secuencia exigida choca con la realidad. Hamás se niega a desarmarse, imponiendo como condición la retirada total de las tropas israelíes. Y por su parte Israel advierte del riesgo letal de volver a la casilla de salida, exigiendo el desarme como paso obligatorio antes de permitir cualquier reconstrucción. Es como 2 personas apuntándose en una habitación cerrada. Nadie bajará el arma primero. Si la Junta de Paz carece de un mecanismo de aplicación forzosa, no indican las fuentes que este plan por fases está diseñado para el fracaso desde su concepción. Desde una óptica estratégica, las fuentes apuntan precisamente a ese fallo estructural. El plan asume una voluntad de transición política que no existe. Porque choca con imperativos existenciales de ambos lados. Así es. Para Israel, la prioridad de seguridad dictamina que es inaceptable que Hamás conserve capacidad operativa. Para Hamás, entregar las armas es renunciar a su supervivencia. Y a su única herramienta de presión diplomática. Claro, al no haber una fuerza internacional que imponga este desarme mediante coerción, nos encontramos ante una parálisis táctica.
y una parálisis que recae directamente sobre la población civil. Esto nos lleva a la dimensión humanitaria, que es desoladora. Los datos de la ONU hasta finales de 2025 estiman más de 38.000 mujeres y niñas fallecidas. Cifras terribles. A esto se suma que la ONU y la Unión Europea cifran la reconstrucción de Gaza en más de 71.000 millones de dólares. Pero la devastación va más allá de los edificios. Mucho más allá. Hay un informe muy crítico de Médicos Sin Fronteras titulado El agua como arma, que acusa a Israel de haber destruido el 90% de la infraestructura hídrica, creando una escasez deliberada. Y es que la destrucción de infraestructura crítica, como plantas desalinizadoras, altera radicalmente la supervivencia a largo plazo, cuando el 90% del agua deja de fluir de forma autónoma. La población pasa a depender de la ayuda externa canalizada por pasos controlados. Exacto. El agua deja de ser un recurso natural y se convierte en una herramienta táctica de control demográfico. Y esa táctica genera respuestas directas. Hemos visto zarpar desde Barcelona, en España, a la flotilla Global Smooth, más de 70 barcos intentando romper el bloqueo humanitario. Paralelamente a esas evacuaciones médicas de niños hacia Jordania, sí. Pero fijémonos en la reacción de los estados, porque la diplomacia se resquebraja. Israel ha expulsado a España del Centro de Coordinación Civil Militar en Gaza tras las críticas de Madrid. Una medida drástica. Italia suspende su cooperación militar con Israel y la Unión Europea escenifica una división interna palpable. España e Irlanda exigen sanciones, mientras que Alemania e Italia abogan por sostener el diálogo. Hay una clara fractura diplomática ahí. Claro. Si organizaciones internacionales denuncian castigo colectivo e Israel defiende el bloqueo por seguridad militar, ¿cómo reflejan las redes sociales la presión sobre Egipto y Qatar en su papel de mediadores? Bueno, el análisis de sentimiento global muestra un consenso casi unánime en apoyar la ayuda humanitaria, pero refleja una polarización extrema respecto a las soluciones políticas y al papel de Estados Unidos. La presión sobre Egipto y Qatar es inmensa. Observamos un agotamiento del papel mediador. Expulsiones como la de España ilustran que Israel asume el coste del aislamiento diplomático. A cambio de mantener su libertad de acción, claro. Efectivamente. Y Egipto y Qatar están atrapados. Las redes sociales les exigen forzar un alto el fuego, pero carecen de mecanismos reales para obligar a ninguna de las partes a ceder. Son transmisores en un canal donde nadie escucha. Así es. Y ese ruido resuena de forma alarmante en el frente norte. La atención se desplaza al Líbano. Israel ha ejecutado la Operación León Rugiente. Que ha degradado significativamente la infraestructura y las finanzas de Hezbollah. Sí. No obstante, las evaluaciones confirman que Hezbollah conserva sus capacidades de ataque con drones y cohetes. A mediados de abril se alcanzó un alto el fuego de 10 días, mediado por Estados Unidos y con el presidente libanés Joseph Aoun. Pero ha sido papel mojado. Totalmente. Las violaciones son constantes. Ataques israelíes y emboscadas de Hezbollah. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha lanzado advertencias severas sobre pérdidas territoriales para la comunidad chiita del Líbano. Y el coste internacional ya se está pagando. El reciente fallecimiento de un soldado francés de la FINUL subraya el altísimo riesgo para las fuerzas occidentales. Ante esto, se constata una debilidad estructural abrumadora. Las Fuerzas Armadas libanesas son incapaces de desarmar a Hezbollah. O de imponer la soberanía en el sur. Exacto, actuando como un espectador sin autoridad en su propio país. ¿Qué revelan los informes sobre el nivel de amenaza para el personal diplomático en Beirut si este alto al fuego colapsa? A ver, las proyecciones son contundentes. Mientras Estados Unidos intenta fortalecer a unidades militares libanesas vetadas previamente, la realidad operativa es que el monopolio de la fuerza pertenece a Hezbollah. Si la contención fracasa, el riesgo para agencias internacionales, periodistas y diplomáticos escala drásticamente. El Estado libanés carece de mecanismos para garantizar su protección. Y la amenaza es el colapso del orden civil, no solo la artillería. Exactamente. Movilizaciones que identifiquen a las instituciones occidentales como objetivos dentro del Líbano. Claro. Y abordar a Hezbollah requiere expandir el foco hacia el tablero macro geopolítico. Detrás de estas milicias opera Irán, su principal patrocinador. Que mantiene una confrontación directa con Estados Unidos. Así es. Actualmente rige un alto el fuego frágil tras ataques cruzados recientes, que recordemos incluyeron a Israel. Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes. Y la respuesta de Teherán ha sido cerrar el estrecho de Hormuz. Paralizando una arteria vital y desencadenando una crisis energética global. Que el cierre de Hormuz transforma un conflicto regional en un problema de seguridad nacional,
para cualquier economía que dependa de los hidrocarburos. Altera por completo las prioridades diplomáticas. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, viaja a Pakistán para mantener conversaciones sobre Irán. Mientras el presidente Trump afirma que hay progresos en un nuevo acuerdo nuclear. Aunque varias fuentes advierten que la ambigüedad de la política estadounidense genera mucha incertidumbre. A ver, el estrecho de Hormuz es la válvula reguladora de la economía global. Sugieren los datos que este pánico en los mercados forzará una resolución en Gaza y Líbano para apaciguar a Irán, o proporciona una cortina de humo para la escalada militar. Bueno, las dinámicas apuntan a la segunda opción, la cortina de humo. Ujú. El desvío de la atención internacional hacia la crisis de Irán ha actuado paradójicamente como un balón de oxígeno para actores como Hamás y Hezbollah. Claro, al centrarse en evitar el colapso energético, disminuye la presión punitiva sobre los actores locales. Efectivamente, la urgencia por reabrir la ruta del petróleo eclipsa por completo la voluntad de sostener el prolongado desgaste que requiere negociar el desarme en Gaza. Llegados a este punto, debemos establecer indicadores claros a corto plazo. Mirando hacia mayo de 2026, las fuentes indican nuevas negociaciones sobre el desarme de Hamás. 6. Se contempla una concesión para mantener armamento policial a cambio de armas pesadas. Condicionado a fases de retirada israelí. Y la atención se centra también en el posible envío de 8.000 efectivos de paz de Indonesia a Gaza. Un despliegue masivo. Muy masivo, pero estrictamente supeditado a acuerdos políticos. A la vez, se vigila si Líbano se asoma a una ocupación israelí o si las conversaciones nucleares destraban Hormuz. Todo está interconectado. Pero sobre la viabilidad de esa misión de estabilización, ¿cómo se reconcilia el envío de fuerzas indonesias con la firme negativa de Hamás a renunciar al control del territorio? Es una excelente pregunta. Operativamente presenta inmensas fricciones. Indonesia, como el país con mayor población musulmana, ofrece una legitimidad política atractiva. Ujú. Sin embargo, ninguna fuerza de paz puede operar en un entorno no permisivo. Si Hamás no otorga su consentimiento, los efectivos indonesios tendrían que actuar como fuerza de combate. Un rol que tradicionalmente intentan evitar a toda costa. Exactamente. Por tanto, las proyecciones no auguran una pacificación rápida. El escenario más probable a corto plazo es una violencia calibrada. Ataques de represalia mutuos calculados para no desencadenar una guerra total. Así es. Maniobras políticas prolongadas donde ninguna parte logra una victoria definitiva ni la paz total. Con este realista pronóstico, cerramos la exposición de los hechos y el análisis operativo. Agradecemos la atención prestada a esta exposición de la actualidad y sus ramificaciones globales. Ha sido esencial articular las complejidades de estos mecanismos. Antes de concluir, recordamos que este informe ha sido articulado mediante Estilo News. Para quienes requieren monitorizar eventos de alto impacto con esta profundidad, Estilo News es una aplicación disponible para móviles y ordenadores, Que permite configurar informes de inteligencia personalizados integrando cientos de fuentes tradicionales y el análisis en tiempo real de la plataforma X. Una ventaja analítica fundamental. Invitamos a nuestra audiencia a suscribirse y acceder a noticias bajo demanda visitando www.estilonews.com. Y bueno, dejando a un lado la formalidad y este tono tan analítico de noticiero, la verdad es que agradecemos inmensamente a quienes nos han acompañado hasta el final. Desde luego, sabemos que procesar todo lo que ocurra simultáneamente en Gaza, Líbano, Irán y los mercados globales, pues puede ser abrumador. Es muchísima información densa, claro. Sí, detrás de todos estos análisis tácticos hay realidades muy duras que impactan a millones de personas. A veces hace falta dar un paso atrás y procesar hacia dónde se dirige el mundo. Ha sido un placer tener esta charla. El placer es compartido. Y antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa una idea que encontré revisando el material de hoy y que sinceramente me dejó pensando un buen rato. A ver, cuéntame. Pues resulta que entre todos estos informes técnicos figura una pronosticadora, la psíquica Jessica Adams. Ella sostiene que como consecuencia directa de la colisión de intereses en Oriente Medio, para mediados de este año 2026, vamos a presenciar una reconfiguración literal de las fronteras mundiales. Vaya. Teniendo en cuenta las amenazas reales de pérdidas territoriales en el Líbano que hemos comentado, te hace preguntarte, ¿será que el mapa que estudiamos en la escuela está a punto de cambiar frente a nuestros ojos en cuestión de meses? Desde luego te hace cuestionar que consideramos inamovible, ¿verdad? Es un pensamiento fascinante para cerrar. Completamente. Una idea para que cada persona reflexione por su cuenta.
Animamos a nuestra audiencia a enviar sugerencias sobre qué temas complejos deberíamos investigar en futuras inversiones. Y por supuesto, que no olviden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas para continuar la conversación. Un saludo muy cordial, cuídense mucho y hasta la próxima. Un saludo. Nos escuchamos pronto.